Esto pasó justo anoche, y todavía estoy un poco perturbado por ello. Intentaré contar la historia exactamente como sucedió, pero el suceso puede haber nublado un poco mi memoria. Me llamo Jaime. Tengo 17 años y trabajo en el turno de tarde en un Walmart local en una pequeña ciudad del centro. Alrededor de las 10 de la noche, después de que terminara mi turno, iba conduciendo a casa cuando decidí detenerme a echar gasolina. En retrospectiva, fue realmente estúpido detenerme. La gasolinera estaba mal iluminada y completamente vacía de otros clientes, pero conocía las zonas poco seguras de mi ciudad y esta no solía ser una de ellas. Me detuve en el surtidor, esperando nada menos que una rápida visita de entrar y salir de la estación, y comencé a llenar el tanque de mi carro. Esperé como un minuto o así hasta que escuché ese clic que indica que la boquilla de la gasolina se detuvo. Justo cuando cerré la tapa del tanque, tomé mi recibo y comencé a dirigirme a la puerta del lado del conductor. Una mujer de aspecto inquietante se detuvo justo al lado mío, a pesar de todos los otros surtidores que tenía disponibles. No le di mucha importancia, ya que de todos modos me iba, y simplemente seguí abriendo la puerta de mi carro, pero entonces la escuché gritar algo. «Oye, muchacho, ven aquí», mientras me hacía señas con sus dedos huesudos y demacrados. Yo, siendo la persona amable que soy, decidí entablar conversación con ella, a pesar de mi inmenso sentimiento de inquietud. Me acerqué un poco, diciendo, sí, señora, ¿en qué puedo ayudarla? Ahora me di cuenta de que debería haber pensado más en mis palabras, ya que entonces dijo, sí, necesito que vengas aquí y me pongas gasolina, lo cual me pareció un poco raro considerando que parecía perfectamente capaz y ni siquiera me dio una razón de por qué no podía hacerlo ella misma. Pero estúpidamente, decidí darle el beneficio de la duda. Comencé a caminar hacia su vehículo cuando entonces noté una pequeña bandera roja. Ya había apagado su carro como si estuviera listo para ser llenado, excepto que la tapa del tanque no estaba de ese lado del carro. Una vez más, le di el beneficio de la duda y entonces pensé, bueno, tal vez simplemente olvidó de qué lado estaba y continué rodeando hasta el surtidor cerca de su carro. Y entonces lo vi. La segunda gran bandera roja, justo al otro lado de su carro, era una luz que podía ver vagamente a través de su ventana, iluminando así todo dentro del asiento trasero del carro. Incluso a través de la ventana polarizada de la puerta corrediza de su camioneta, pude ver vagamente la silueta de al menos dos hombres adultos mirándome fijamente. Cuando notó que los había visto, toda su actitud cambió por completo. Su rostro se puso frío como la nieve y luego se transformó en una mirada de frustración y enojo. Y eso fue todo para mí. Había demasiadas alarmas que se encendieron en mi cabeza diciéndome que saliera pitando de ahí. Justo cuando comencé a retroceder hacia mi carro, ella comenzó a gritarme, exigiéndome que regresara. Entonces salí corriendo a la puerta del lado del conductor, que afortunadamente estaba sin seguro, encendí el motor y luego puse la palanca en primera. Salí disparado de esa gasolinera sin pensarlo dos veces. Afortunadamente, no parecieron seguirme cuando llegué a la interestatal más transitada. Tampoco se me ocurrió contactar a la policía en ese momento ya que estaba en estado de shock. Solo realmente esperaba que no encontraran otra víctima por mi culpa al no informar a las autoridades competentes sobre ello. Es un mundo muy aterrador ahí afuera, así que si alguna vez tienes un presentimiento incómodo en el estómago como ese, confía en él. A esos hombres espeluznantes y a esa mujer, solo rezo y espero no volver a verlos jamás. Esto le pasó a mi mamá cuando tenía apenas 21 años, a finales de los años 90. Para que tengan contexto, la gasolinera está justo en la salida de la autopista. Queda como a 1,5 kilómetros de todos los otros locales de comida rápida y gasolineras. La ventaja era que esta gasolinera era un poquito más barata que las demás. En fin, su jefe la puso en el turno de noche. Ella decía que nunca le había gustado mucho ese turno, y menos después de este incidente. Era una noche bien helada a principios de octubre, así que todos los que entraban llevaban puesta una sudadera con capucha. Como a las 10 de la noche, entró un tipo a la gasolinera. Llevaba una camisa de cuadros y bermudas.
Estuvo mirando la tienda por un minuto. Luego se acercó al mostrador con una Coca-Cola y una bolsa de papas fritas. Como siempre, mi mamá escaneó sus cosas y él pagó. No había nadie más en la gasolinera en ese momento y el tipo no se iba, así que ella empezó a hacerle conversación. «Qué frío que está haciendo, ¿verdad?», le dijo. El tipo no respondió nada, solo se le quedó mirando fijamente. De repente, soltó: «¿Sabes? Me encantaría llevarte a mi casa. Es que estás muy buena». «Señor, yo no voy a ir a ningún lado con usted», respondió mi mamá. «¿Y quién me va a detener?». «Puedo obligarte a venir conmigo si quiero», dijo el tipo mientras se estiraba por encima del mostrador hacia ella. Mi mamá agarró el bate que tenía debajo del mostrador y le pegó con todas sus fuerzas. Le advirtió que si no se iba, le pegaría de nuevo. El tipo agarró sus cosas y finalmente salió. Después de que se fue, ella se quedó revisando las cámaras de seguridad y vio que él seguía parado en el estacionamiento. Dice que se puso muy nerviosa. Al final, tuvo que ir al baño porque se había tomado 2 cafés grandes. Mientras estaba en el baño, escuchó que se abrió la puerta. Pensó que era otra mujer que iba a usar el baño, pero la persona que entró llevaba zapatos de hombre. Supo de inmediato que era el tipo de antes. Se subió los pantalones, abrió la puerta del cubículo y le dio un puñetazo en la cara al tipo. Ya casi era hora de que llegara el turno de la mañana. Cuando llegó uno de los compañeros del turno de la mañana, mi mamá les pidió que la acompañaran hasta su coche. Lo hicieron y ella llegó a casa sana y salva esa mañana. Cuando se despertó al mediodía para ver las noticias, dijeron que había habido varios intentos de secuestro cerca de esa misma gasolinera. Mi mamá tuvo mucha suerte esa noche. Todavía me da escalofríos pensar en lo que le podría haber pasado. Solía viajar mucho con mi esposo porque teníamos lanchas de carreras. Habíamos ido a Arizona para una competencia de lanchas. Bueno, estábamos regresando y teníamos que manejar por el oeste de Texas. Yo había estado durmiendo, pero cuando llegamos a El Paso, mi esposo me despertó y me dijo que necesitaba que yo condujera. Así que me puse al volante para manejar. Mi esposo puso gasolina en la camioneta y me compró un Dr. Pepper para que tuviera algo de cafeína para conducir. Íbamos conduciendo por la carretera hacia el este. Conduje por un buen rato. Mi hijo estaba dormido en la camioneta y nuestro otro amigo también venía con nosotros. Habíamos conducido por un largo rato y noté que era hora de poner gasolina de nuevo. Mi esposo estaba profundamente dormido en el asiento del copiloto, así que me detuve en una gasolinera en medio de la nada. Cuando llegué allí, desperté a mi esposo y le pedí que me diera dinero para la gasolina. Él me dio el dinero, y nuestro hijo también quería salir y entrar conmigo porque necesitaba usar el baño, y también quería un bocadillo. Entré, lo llevé al baño y yo también fui. Salí del baño, fui a la cajera, le di mi dinero y estaba tratando de apurar a mi hijo para que saliera al coche. Cuando salimos, fui a poner gasolina en la camioneta. Volví a meter a mi hijo en la camioneta y luego regresé a buscar mi cambio. Para este momento, la camioneta estaba repentinamente rodeada de hombres. Parecían salir de todas partes. Miré a la cajera y le pregunté: ¿estás aquí sola? Ella asintió que sí, pero me dijo en voz baja que su esposo ya venía para acá, porque algunos de ellos habían entrado a la tienda. Me preguntó si me quedaría dentro con ella un minuto, y le dije que sí. Debía haber unos 10 hombres o más alrededor de la camioneta, y algunos entrando en la tienda. Probablemente unos 15 o más en total. Sabía que mi hijo estaba seguro en la camioneta, y mi esposo y nuestro amigo también estaban ahí. Le dije a la cajera que mi esposo y nuestro amigo estaban en la camioneta, así que me quedé ahí, actuando como si estuviéramos conversando. Le conté que habíamos estado en una competencia de lanchas, y así por el estilo. Eran como las 3 o 4 de la mañana. La mujer me miraba con desesperación, como si no quisiera que me fuera todavía, así que, como soy buena gente, seguí conversando con ella. Finalmente,
después de unos minutos, su esposo entró y ella suspiró aliviada. Entonces le dije buenas noches y salí hacia la camioneta. Todavía había algunos hombres alrededor, como que solo se quedaban mirando la camioneta y la lancha. Intentaron hablarme, pero hablaban en inglés, así que no les entendí. La camioneta tenía los vidrios polarizados oscuros, así que no podían ver adentro. Pero realmente lo estaban intentando. Finalmente abrí la puerta y le pregunté a mi esposo, ¿a qué distancia estamos de la patrulla fronteriza? La razón por la que pregunté eso es porque teníamos una radio CB en la camioneta, pero tan pronto como dije, patrulla fronteriza, en voz alta, todos los hombres se miraron entre sí y comenzaron a correr de regreso a la tienda. Mi esposo se empezó a reír. Un par de los hombres entraron a la tienda y dijeron algo, y el resto salió y también echaron a correr. Cuando entré en la camioneta, mi esposo me preguntó por qué había dicho eso. Bueno, funcionó, no, le respondí. Nuestro amigo ahora se reía de toda la situación. Yo no lo sabía en ese momento, pero nuestro amigo tenía un arma consigo. Dijo que la había sacado, y que le había dicho a mi esposo que si abrían la puerta, se tapara los oídos. Pero como saben, afortunadamente no llegó a eso, y pudimos salir de ahí sanos y salvos. Mientras seguíamos por la carretera, les preguntaba por qué no habían salido cuando rodearon la camioneta. Dijeron que la lona estaba muy apretada y que no podrían quitarla sin mucho trabajo. Así que supongo que todo salió bien. Pero les dije que cuando lleguemos a la próxima gasolinera, uno de ustedes definitivamente va a poner la gasolina. Llegamos a San Angelo, donde dejamos a nuestro amigo y condujimos el resto del camino de regreso a Austin. Realmente no podía creer que esa mujer estuviera ahí sola de esa manera. Nunca antes le había contado esta historia a nadie. Por alguna razón, siempre he sido como un imán para raritos. A veces es muy divertido, pero otras, realmente espantoso. Todo esto pasó allá por los años 80. Sí, ya estoy vieja. Trabajaba en una gasolinera que en realidad era solo un terreno grande con unas 10 a 12 bombas de autoservicio, además de una caseta pequeña con ventanas de plexiglas para que los clientes pagaran y compraran cigarros y cositas. Yo era una chica de campo y este era uno de mis primeros trabajos de verdad. Trabajaba en el turno de la tarde, lo que significaba cerrar a medianoche los viernes y sábados por la noche. Nuestro pueblo era bastante pequeño y con poca delincuencia, así que normalmente me sentía segura. Podía lidiar con el borracho ocasional o el cliente incómodo que coqueteaba. Una noche hermosa y cálida de verano, llegó un tipo grasiento y baboso en motocicleta. Era muy odioso, y después de algunos intentos sexistas e inapropiados de ligar conmigo, me preguntó si quería dar una vuelta con él cuando saliera del trabajo esa noche. Como me criaron para ser educada y respetuosa, rechacé amablemente, diciéndole que no me permitían salir con clientes. Obviamente era mentira, pero solo quería que se fuera. Entraron y salieron algunas otras personas, pero él seguía rondando por ahí. Vino una pequeña oleada de clientes y finalmente se subió a su motocicleta y salió a toda velocidad. Supongo que se suponía que eso era impresionante o algo así. Realmente no lo fue, pero yo estaba muy aliviada de que este tipo grasiento se hubiera ido por fin. Bueno, como una hora después, el tipo reaparece. Parece un poco más borracho y más insistente que antes, diciéndome lo afortunada que sería de estar con él. Mira, amigo, de verdad tienes que irte. Mi novio va a venir a buscarme cuando salga del trabajo. Mentí. Mi coche estaba aparcado al borde del terreno, detrás de un galpón de almacenamiento donde guardábamos todo el stock. Después de intentar ser amable y no provocar ninguna escena rara, finalmente se va de nuevo. Suspiro aliviada, pero sigo muy nerviosa y solo quiero cerrar e irme del pueblo por esa noche. Está bastante oscuro y ya casi es medianoche. Finalmente, hago todas mis tareas de fin de turno y tengo que ir a nuestro galpón de almacenamiento para contar los cigarros y coger lo que necesito para reponer el pequeño cubículo para la persona del turno de día. Entro y oigo el motor de una motocicleta que se acerca mucho al terreno.
Por suerte, tenía las llaves en la mano e inmediatamente agarré la puerta y me encerré dentro. Sabía que era él. Intenté quedarme callada y esperé que pensara que ya me había ido cuando oí su motocicleta dando vueltas lentamente por el terreno. Aunque estaba encerrada en este galpón de madera, todavía sentí la necesidad de esconderme entre unas cajas de aceite de motor. Su motocicleta se acerca mucho y el motor se apaga. Mido 1,62 metros y peso 47 kilos, y estoy desarmada. Rezo para que no oiga los latidos de mi corazón ahí fuera. De repente, la puerta es sacudida violentamente. Ahora está golpeando y gritando. Nena, sé que estás ahí dentro. Ábreme. Sabes que me deseas. El tipo está aún más borracho ahora que antes, y no había teléfono en el supuesto almacén. Pensé que simplemente atrancaría la puerta y me quedaría allí hasta la mañana si fuera necesario. Pareció la mitad de la noche que el tipo intentó entrar, golpeando la puerta, enfadándose y amenazándome, pero finalmente se aburrió y oí su motocicleta salir de nuevo a toda velocidad. Sabía que probablemente tenía unos minutos para coger mi bolso, cerrar el cubículo y luego correr como alma que lleva el diablo hasta mi coche. Abrí la puerta muy lentamente y luego eché un vistazo. El sonido de la motocicleta se alejaba cada vez más. Entonces respiré hondo y corrí. Eso debió ser un récord para cerrar una tienda. Mientras salía del terreno con mi coche, creí ver el faro de una motocicleta que venía por la calle. Por suerte, salí del pueblo y llegué a casa sana y salva. No hace falta decir que llamé y renuncié a ese trabajo. Definitivamente no valía la pena los $3 o lo que fuera la hora para que una chica de 18 años estuviera haciendo eso. Aproximadamente un mes después, hubo una gran noticia en nuestro pueblo. Una mujer local fue encontrada golpeada e inconsciente. La encontraron temprano una mañana cerca de un centro de almacenamiento. Encontraron al tipo que lo hizo más tarde esa semana, y sí, lo adivinaste. Era el tipo de la moto grasienta. La mujer afortunadamente sobrevivió, y él fue sentenciado a 17 años de prisión. Seguro que ya ha salido. No estoy segura de cuál es el resto de su historia o la de ella, pero espero que ella esté bien. Yo me siento muy afortunada de que alguien debió estar cuidándome. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.